Sí, eso. Bueno, listo. Para iniciar, Horacio, tu primera palabra. You're here. Vale, se me escucha y se me ve bien. O sea, estoy conectado con el móvil en un pueblo perdido de Galicia. Solo quiero que hable 5 segundos y todo se me escuche bien a pesar del eco por estar en la terraza y todo esto. Me están comiendo los bichos. Está siendo un poco caótica, pero ¿se me escucha bien? Nice. Vale, agradecimientos. Andreu, te quiero con todo mi alma. También todas las personas que han estado en mi proceso de formación. Abel, te adoro con todos mis sentimientos. Un saludo a toda la gente de la sala. Creo que todos sabéis lo mucho que os aprecio y lo mucho que algunos de vosotros y gran parte de vosotros me habéis enseñado en debate y los referentes que podéis llegar a ser para mí. Me alegra muchísimo estar aquí y de verdad, solo quiero hacer una reclama que es en pro de la posibilidad de generación de buen ambiente en sala y buenos espacios seguros. Creo que esto sí que se consigue, Leili, y espero que se pueda seguir manteniendo y poder aportar en todo ello. Y gracias a todas las personas que saben que es un espacio seguro para mí y han estado dentro de esa generación de espacios seguros para mí. Todo dicho. Nada de lo que diga en este debate es realmente mi pensamiento, simplemente es una postura que me ha tocado defender. Vale, voy a ello. Vale, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha? Ok. Puntos por el chat, decídmelo una vez y lo voy a entender perfectamente. Voy. Tres, dos, uno. Vale, desde primer gobierno vamos a hacer algo muy claro, muy simple. Lo primero es ordenar un poco las ideas sobre cómo funciona este mundo y segundo, vamos a intentar entender el encuadre y después el análisis que va a hacer que gane esta final la Cámara Alta de Gobierno. En primer lugar, vamos a entender qué ha sucedido en el mundo y qué podemos deducir de lo que nos dice la Infoslide. En primer lugar, podemos razonablemente entender que este proceso de construcción del mundo de las personas ha estado marcado por los Juegos del Hambre, cosa que las personas determinan como algo importante dentro de su existencia. El Capitolio nunca ha participado dentro de estos Juegos del Hambre, pero durante 75 años se han hecho Juegos del Hambre con personas que estaban en los distritos, donde las personas de los distritos, como el distrito 12, jamás han tenido una forma de acceder o forma de ganarlo. Es por eso que los distritos primero, segundo, tercero, que son los distritos con más dinero, siempre han tenido la posibilidad de lidiar con las dinámicas problemáticas que pueden estar generadas por el hecho de la construcción de estos juegos de hambre. Eso significa que dentro de la propia sociedad de Panem existe un proceso de desigualdad de base que genera unas rupturas sistemáticas con respecto a la lucha de clases. Aparte, comprendemos que estas personas no solo es que han construido toda su cosmovisión de la realidad con respecto a los Juegos del Hambre, sino que son personas que ese desequilibrio a nivel social también se traduce a un desequilibrio monetario, con respecto a que las personas del Distrito 12 suelen ser personas mineras, mientras que las personas del Capitolio solo viven para ver cómo las personas se matan dentro de un coliseo romano. Esa es la ponderación y ese es el mundo en el que estamos. Personas que históricamente se han encargado de vivir esto como el puto coliseo y después personas que se han encargado de sufrir las consecuencias de las ambiciones de estas personas que se visten con trajes raros. Vamos a entender dentro del encuadre dos cositas para entender cómo entra alta de gobierno en este caso. Vamos a entender cómo el régimen ha jodido sistemáticamente la forma de entender el mundo de las personas. No vivimos en una democracia occidental, vivimos en un escenario que ha estado condicionado por las actitudes previas que se han tomado dentro del mundo. Esto hace que en el momento en el que los Juegos del Hambre dejan de ser algo comprendido como razonable dentro de la vida de todas estas personas, esas elecciones para poder entrar dentro de los Juegos del Hambre, esos bombos y esos Juegos del Hambre finalmente, se entiende que la forma en la que se ve este nuevo mundo hace que la redistribución económica, y es lo que vamos a sacar del debate dentro de alta de gobierno, esa redistribución económica no se va a dar dentro del escenario de la nueva construcción de Panem y no se va a dar dentro del mundo de oposición. ¿Por qué no se va a dar esta redistribución económica? Primero, porque el dinero siempre ha estado concentrado y va a seguir estando concentrado dentro de este lugar que es el Capitolio. Eso significa que está concentrado dentro del punto unitario y concreto que significa el Capitolio. Parte de ser un proceso de riqueza utilizando utilizando familias concretas que tienen ese poder acumulado dentro de ese propio proceso comprendido como
que el Capitolio tiene esa referencia dentro del mundo de Panem. Eso significa que nadie ha tenido ni ha podido con la revolución lidiar con ese estatus de poder que sí que tienen estas personas. Por lo tanto, dentro de este marco social que es Panem, estas personas siguen estando idealizadas dentro del propio status quo. Creo que oposición jamás me puede mostrar eso de cómo se va a desglorificar a estas personas dentro de su escenario. Pero es que esto, encima, como he dicho antes, determina la cosmovisión de las personas, porque estas personas viven pensamientos, miedos iguales y es lo que les ha llevado a romper con el status quo, porque sentían que había un proceso injusto a la hora de entender cómo se terminaba dando ese marco social. Estos comparten estas ideologías y comprenden que las personas se terminan comparando con respecto a la cosmovisión que tienen del mundo. Estas personas están traumatizadas por todo lo que han vivido y no existe otra representación, otra forma de reparación más allá de esto. Voy a justificar por qué, pero antes me gustaría darle un punto a la baja. Si no hay redistribución económica, ¿por qué quiero matar a los hijos de las personas que tienen toda la plata? Para que Por redistribución emocional voy a entrar con respecto a ello. Antes de eso me gustaría hacer la ponderación. Este mundo feliz que me va a proponer oposición con respecto a que todos los problemas de repente se van a solucionar, no se va a dar. Porque uno, no pueden escapar de las narrativas de las que han vivido toda la vida. Dos, los distritos no pueden rehuir a ellas porque toda la vida han trabajado para llegar a final de mes. Y esto es lo que sucede dentro del status quo. Una persona que trabaja y lucha todos los días para poder llegar a final de mes y pagarse la compra, no se plantea ni se cuestiona por qué la democracia termina estando fallando a estas personas. Eso significa que en su ventana de Overton estas personas perciben los problemas de forma estructural y escalonada. Es imposible demostrarles cómo la democracia va a ser efectiva si tienen un proceso todavía abierto con respecto a que no se ha sido justos dentro de su propio status quo. Vamos a, de nuevo, habiendo sacado esta redistribución económica, como la redistribución emocional a la hora de responder ante las necesidades de estas personas es algo que solo se da en el mundo de gobierno, alta de gobierno va a demostrar esto. ¿Por qué este punto emocional se va a terminar y va a terminar lidiando con los problemas que hay en Panem? Uno, porque desmitifica a la gente del Capitolio. Si han tardado tanto en revolucionarse, significa que estas personas sentían que el Capitolio estaba mitificado por tres razones. Uno, porque existía un proceso de educación fuerte que demostraba quiénes eran las personas que tenían el status quo dominante y esa guerra de clases donde los del Capitolio eran totalmente intocables. Dos, había un precedente para mantener el status quo donde la persona que mandaba en Panem quería que las personas del Capitolio tuviesen ese proceso porque son las personas que más poder tienen y querían que no se moviese del status quo. Pero tercero, a nivel de imagen, estas personas a nivel de imagen siguen estando condicionadas como que son las personas que tienen el poder dominante. Eso significa que si no se hacen estos juegos del hambre, estas personas siguen estando dominadas en el largo plazo, sobre todo en el caso de oposición. Ojo, pero ¿cómo perciben estas personas el mundo y qué es lo que le reclaman a estos nuevos líderes que son los vencedores? Razonablemente se entiende que esta sensación de ojo por ojo es algo que se lleva en el día a día en PAN. El proceso de estar dentro de un proceso dictatorial significa que las personas sienten una desconfianza con respecto al que tienen al lado. Sienten que el ojo por ojo es la única forma de retribuir directamente a cómo las personas terminan viendo el mundo. Esto hace que estas personas hayan construido la idea de que el ojo por ojo es la única forma de ser efectivo, porque conviven con la muerte todos los años cuando tienen que enfrentarse a los Juegos del Hambre. Por eso comprenden que la forma de vivir los Juegos del Hambre es la única forma de estar reparados. Eso hace que el impacto de esto es que tengan un sentimiento de paridad en el momento en el que consiguen que estas personas entren dentro de esto. Porque ahora todos han vivido por lo mismo, todos tienen los mismos traumas, todos pueden comprender la vida de la misma forma. Ahora es cuando se puede construir una sociedad mejor dentro de España. Ojo, incluso aunque esto sea lo menos efectivo, que es lo que me va a decir oposición, sigo prefiriendo eso por la presión social que se genera y que generan hacia las personas que son las vencedoras. ¿Por qué? Porque estas personas terminan viendo esto como un punto de efectividad. Esto es como cuando las personas que reciben traumas y condicionamientos dentro de la infancia las replican en el largo plazo cuando terminan siendo padres. Esto hace porque si las personas han estado educados dentro de esta forma y han vivido esta misma forma de vivir y han comprendido esta forma de expresarse y de recibir las emociones como válida, hace que la exigencia social que esto genere sea la única forma de que estas personas se puedan sentir redistribuidas. Es por eso que los vencedores no son los únicos que nos importan, sino mantenerlo en el statu quo y que la gente no se revolucione. Esto hace que las personas sientan que la reparación va a ser mejor porque, uno, exigen a los vencedores que se dé este tipo de procesos por presión social para romper con el régimen de una vez por todas. Segundo, es un juego final que termina lidiando con todos los problemas. No es un trade-off tan grande para construir una mejor sociedad en el largo plazo. Por todo ello, Alta de Gobierno termina ganando este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese increíble discurso. Para abrir el debate en las oposiciones, llamamos a Manu. A tu primera palabra, Shir. Hola, ¿qué más? ¿Qué se dice? ¿Qué se canta? ¿Me escuchan?
Te escucho bien. Qué maravilla. Dame un segundito, ya inicio. Nada, igual las quería saludar. Qué lindo. Bueno, estoy muy contenta. Y sí, ha sido la única cosa que me gustaba cuando estaba en el colegio. Y ya. Panel, hay que aclarar rápidamente que lo que les están diciendo desde alta gobierno es una gran mentira en términos de que el Capitolio siga idealizado. Creo que lo que más ha mostrado esta capacidad de revolución, de justo irse con las instituciones que eran más grandes, que tenían los mayores recursos económicos, que tenían grandes armas de guerra, que ustedes desde los mismos distritos que no tenían todos esos armamentos, que no tenían toda esta capacidad de colectivización, la hayan obtenido y se hayan generado narrativas de esperanza, de nosotras podemos ir en contra de eso, se puede construir en colectivo, de si se une la gente en fuerzas puede destronar hasta la misma cúpula grande de poder que ha sido históricamente. Eso me parece que ya son suficientes narrativas para desmitificar al Capitolio, para desmitificar a las personas que están allí y para quitar el estatus de poder. Si el interés de la alta de gobierno es quitar el estatus de poder, quiero decirle que ya lo hemos conseguido, por lo tanto no es lo más importante del debate. Creo que entonces lo más importante del debate se termina yendo hacia lo que nos mencionaban como una retribución sentimental que terminan teniendo esas personas que han vivido los Juegos del Hambre. Pero entonces maticemos mucho más cómo terminan siendo esos vencedores. Creo que estos vencedores en este momento son los líderes definidos de una revolución. Creo que una revolución que tiene instituciones que son altamente débiles, pero que tienen narrativas de confianza de construir un nuevo mundo. Creo que ese nuevo mundo lo han plantado los mismos vencedores. Panel, creo que los vencedores sufrieron un gran flagelo de su vida, fueron víctimas, pero también tuvieron la lección de, por ejemplo, mantenerse en ese bienestar, que ya tenían unas casas, unos beneficios económicos, pudieron simplemente seguir con su vida normal. Creo que si vuelven a poner su vida en juego y arriesgan su vida, incluso si no hubieran obtenido los hechos, digamos, materiales de tener el mejor gobierno, creo que la arriesgan porque piensan en un futuro diferente en términos de que eso es injusto y que las condiciones actuales son injustas. Creo que solo bajo esto es que entendemos realmente cuáles son los intereses y por qué un vencedor al final terminaría decidiendo no esto. ¿Cómo se ve entonces en primer punto la responsabilidad moral, Panel, y cómo es que estas personas no obtienen, ni el resto de las personas en Panel terminan obteniendo un sentimiento de paridad, digamos, emocional? Primero, creo que lo más importante es entender cómo se materializa esa responsabilidad moral. Creo que lo que ha vivido este actor históricamente es que ese actor sabe cómo son los juegos. No todo Panel saben qué implica los juegos. Creo que solo estos actores son los mismos que han vivido constantemente la incertidumbre si ese año les iban a escoger o no. No importa si a ellos les gustara el Capitolio, no importa si se pegaban una pancarta en la frente que dijera viva el Capitolio, amén, hurra, igual les iba a poder salir en el juego. Eso demuestra que puede que estos jóvenes que vayan a salir incluso en los Juegos del Capitolio no es que estuvieran en desacuerdo con las personas que están haciendo la revolución, no es que no estuvieran en desacuerdo con los juegos o con las formas de matanza, sino que esto no termina de importar para que sea el juego del azar. Creo que son las personas que han vivido el trauma de tener que asesinar, por ejemplo, a sus amigos o los vínculos que habían construido, de perder a su familia, de estar en incertidumbre si van a tener que, por ejemplo, enfrentarse. Creo que son los únicos que han vivido el trauma y los procesos de daño e imposibilidad de desarrollo, de no poder planear su vida a largo plazo porque no saben en qué momento los van a tener llevando, por ejemplo, a esta matanza. Creo que esto es muy importante porque son los únicos que entienden el impacto real de estos juegos en un actor que no es moralmente responsable. Creo que estas personas saben que estos jóvenes del Capitolio no son los directamente responsables porque ellos son conscientes que tampoco eran los responsables en su momento. Ellos son conscientes que nunca hicieron nada para que les llevaran a esos juegos. Creo que son conscientes, por ejemplo, porque ellos mismos estuvieron en la organización de los juegos, tuvieron que estar en los entrenamientos, tuvieron que hablar con las cúpulas de poder que siempre eran los altos mandos. Creo que ellos saben y vieron cómo es la cúpula de poder histórica en Panem y en el Capitolio, que fueron los que mantuvieron estructuras para hacer los juegos, que crearon estructuras, por ejemplo, escuelas para mantener este mismo pensamiento y que, por ejemplo, castigaban a los jóvenes cuando se salían de esta misma conducta, que les decían que ustedes tienen que ser un buen hijo y tienen que estar en contra, por ejemplo, de estos otros distritos, de que si quieren mejores oportunidades en la vida y mantener jerarquías de control en la mejor vida para que yo no los mande a trabajar a los distritos, entonces tienen que estar de acuerdo con los juegos. Creo que esto muestra que estas personas no van a querer un traslado de un trauma, un actor que no es moralmente responsable de los impactos, pero que además no me da ningún beneficio porque la Capitolio ya no tiene un estatus de poder. Creo que como no me termina dando ningún beneficio, soy consciente del impacto que tiene ese trauma en las vidas materiales, es que no me termina asegurando ninguna venganza y que antes yo me veo mucho más culpable y me siento mucho más culpable por darle responsabilidad a alguien que ni lo merece, ni me trae beneficios básicamente ni en principios, ni en ningún tipo de beneficio. Creo que en segunda medida es muy importante pensar cómo es el mejor gobierno de transición para esas personas. Creo que esas personas asumieron una posición de liderazgo
y solo justificaron su sentido de la revolución en que iban a hacer que se muriera gente, no solamente gente del Capitolio, panel, sino que pusieron en riesgo la vida de sus propias familias y le vendieron la revolución a la gente. Creo que asumieron las muertes de sus propios bandos, de sus propios distritos, que asumieron la muerte del Capitolio, solo justificado en que iban a tener un sistema de gobierno mejor y solo un sistema más justo. ¿Justo para quién, panel? Para todo el mundo. Las personas de los distritos se juntaron, incluso si los distritos, como decía la alta de gobierno, más ricos, ya tenían mejores oportunidades. Incluso si la gente del Capitolio ya había tenido buenas oportunidades. No había una diferenciación de los privilegios para esa lucha en colectivo porque buscaban unas mejores condiciones en la generalidad. Creo que cuando ya se muestra que buscaron unas mejores condiciones en la generalidad, eso fue el discurso que vendieron y con el discurso que se comprometieron, creo que esa venta del discurso es mucho más grande que el discurso de presión de quiero venganza, que ya vamos a hablar porque no es cierto. Creo que entonces cuando yo sigo obteniendo las mismas actitudes violentas y de daño y de trauma que hasta yo ya viví y aún así las quiero replicar, es cuando rompo mi justificación de lo que era la revolución misma y haber matado a tanta gente. Creo que ahí es cuando yo desbloqueo otra vez el mecanismo de recuerdo, de victimario, de daño, que yo ya he vivido y ya he ejercido, por ejemplo, con otros compañeros. Creo que de esa manera se ve materializada la culpa para estas personas que termina generando problemas en cómo se terminan desarrollando y el tema de sus decisiones. Creo que además soy consciente que evito un mejor proceso de esa transición. Si ya rompí el estatus de poder del Capitolio, si ya tengo en toma las decisiones, si ya tengo en toma el gobierno, creo que es poco necesario generar estos procesos de disuasión y de coacción. Antes baja. Entonces, porque yo sobreviví a una situación que no elegí, automáticamente soy responsable de la nueva estabilidad del Estado y yo no soy asumo esa responsabilidad. Automáticamente no soy responsable. Estos líderes básicamente la terminaron muchos de ellos asumiendo. Creo que esta responsabilidad muchas veces cuando se tomaron las posiciones es que asumieron la responsabilidad, incluso si no tienen la responsabilidad, pues que no voten y se vayan. Creo que esa responsabilidad no se termina cumpliendo cuando votan a favor de esa situación. Creo que entonces en esa medida, cuando sienten que no deberían tener la responsabilidad de seguir este gobierno, de mantener este gobierno, van a querer hacer la menos injerencia posible en que salga mal. Creo que cuando buscan tener esa menor injerencia en que salga mal, es cuando evitan que se repitan los traumas que ellos ya vivieron por el proceso de empatía básicamente con estas personas. ¿Por qué sí se puede dar este proceso de empatía, panel? Porque ya no son esos súper jovencitos del Capitolio, ya vivieron la guerra. Esa guerra también les dejó sin recursos, esa guerra también les dejó sin sus familiares. Creo que es cuando pudieron generar procesos de conexión, de ser conscientes que ahora están en las mismas bases. Solo bajo este mecanismo es que entendemos cómo yo no quiero vivir esos procesos, cómo este proceso ya de venganza no es satisfactorio. Yo ya maté a la gente que tenía que matar en la revolución, ya se fueron en contra del Capitolio y las grandes cúpulas de poder, ya hubo un proceso de satisfacción y de diente y de ojo por ojo en el proceso y en el marco de la guerra. Una vez que se sale el proceso del marco de la guerra, es mucho más poco probable que tengan buenos gobiernos de transición, es mucho más probable que sienta una alta culpa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese increíble discurso. Para terminar en alta de gobierno, llamamos a Andrew. A tu primera palabra, Gigi. Vale. Perfecto, mientras que hago la prueba de audio y tal, quiero decir que te adoro, Horacio, de verdad. O sea, eres de las mejores personas que conozco en el mundo y este torneo ha sido increíble contigo. Estoy muy contento de haber decidido debatir hace alrededor de un año contigo. Es probablemente de las mejores decisiones que haya tomado en debate. Bajo el ventilador. Me hace gracia esta emoción y por fin me sirven de algo las clases de historia. O sea, de algo tendría que servir tomarlas en la carrera. Dicho esto, entiendo que se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha bien. Marce, ¿quieres bajar tu manita para que puedas volver a subirla después? Sorry. Sí. Vale. Pues voy a empezar en 3, 2, 1 y ya. Cuando el primer imperio chino cae a manos de una revolución popular, la revolución popular, en nombre del bienestar de todos, consigue crear un gobierno significativamente más represivo y absolutamente peor con todo el mundo. Creo que este es el punto esencial para entender cómo funciona el debate. Voy a explicarte en respuesta al... Yo dejé de escucharle. ¿Alguien más o solamente soy yo? Yo también. Ahora sí tienes forma de contactarle. Lo ¿se me intento, escucha? amigos. Vale, sí, ahí está. Ahora se me escucha. Sí, ya. Vale, ¿por dónde iba? Ibas a empezar a explicar, o sea, como el ejemplo que habías dado acerca, bueno, el ejemplo histórico que habías dado tenía sentido. O sea, si quieres vuelve a empezar porque llevabas 19 segundos, la verdad es que no me... Vale, perfecto, pues vuelvo a empezar ya. Y entonces
Espero que no se me corte ahora. Empiezo en 3, 2, 1 y ya. Cuando cae el primer imperio chino, a manos de una revolución popular, la revolución popular que buscaba el bien y todas esas parafernalias, acaba creando uno de los regímenes más crueles y más significativamente represivos de la época, que se mantienen gracias a un apoyo popular acérrimo. Entender este ejemplo da los criterios significativamente importantes para entender cómo se gana este caso desde alta de gobierno. Fíjate que la premisa de la que parte toda la construcción de alta de oposición, que hace que no puedan ganar oposiciones, es que la gente considera que esto es un mal moral que no se puede imponer sobre el resto de personas. El claim que hacemos desde alta de gobierno es que esta es la única forma que entienden las personas de cómo se debe de gobernar y cómo un gobierno eficaz va a funcionar. Horacio ya te da pruebas significativas. Y yo, sucedió de nuevo. Y No, ay, Se me volvió a perder. sí. y Vale, es que no sé cómo me va el zoom, tía. En plan, o sea, lo vuelvo a intentar y si no... Si no, nos Es que movemos. o sea, creo que es cuestión del zoom, porque el Discord me ha ido bien, en plan, toda la semana. O sea, podemos volver a intentarlo y si no, nos movemos a Discord o llamas a Horacio o lo resolvemos. Podemos Vale, abrir un pues voy a mic intentar no también. ponerme el timer y quedarme directamente en el Zoom, porque puede que sea el timer lo que jodía la recepción. ¿Dónde me quedé? En tu segunda 43 estabas hablando de cómo esta es la única forma de las personas reconocen cómo funciona. Vale, entonces, cuando digáis empiezo. Cuando Mm, quieras. mm. Vale, perfecto. El claim general de alta de gobierno es explicar cómo esta es la única forma que tienen las personas de entender cómo funciona un gobierno legítimo y cómo funciona un gobierno funcional, que es un claim que ya prueba explicativamente mi compañero Horacio. Yo te voy a dar 4 motivos más para entender por qué esta es la única forma que entienden las personas de tener un gobierno legítimo. Esta es la premisa lógica de la que depende alta de oposición, que esto es un mal moral y no una necesidad lógica de un buen gobierno. Y luego lo que voy a hacer es dar refutaciones concretas al caso de alta de oposición. Entonces, empecemos. ¿Por qué estas personas tienen esto como un sistema profundamente mercado ilegítimo? Porque es un primer punto, porque es una idea que está condicionando todas las decisiones que tomaban en su vida, ¿vale? Fíjate, panel, que cuando se te mueren familiares, cuando se te mueren amigos, cuando el gobierno está todo el día anunciando eso como una fiesta nacional, lo que pasa es que diariamente, mientras que vas a trabajar, mientras que estás haciendo tus cosas, entiendes que esto es una forma que tiene el gobierno de imponer su poder y una forma que tiene el gobierno de celebrarse a sí mismo. Segunda explicación, el hecho de que sea un peligro constante y no solo como que algo que te condiciona todas tus decisiones, el hecho de que sea un peligro constante y un lugar de pena y un lugar de marca del poder del Capitolio, hace que tú entiendas que esta es la única forma que tienen de mantener su control poblacional efectivo ante unas revoluciones que históricamente se te han presentado como peligrosas y maliciosas en contra de tu capacidad efectiva de funcionar. El tercer punto y el más importante es que para poder evitar y rehuir de este tipo de narrativas sociales y narrativas estructurales que existen, la única forma que se tiene es mediante el estudio y la formación intelectual de las personas para entender que hay ciertos criterios que son negativos. Por eso la plebe en el Imperio Romano era la que más apoyaba la esclavitud y por eso los votantes más generales del Partido Republicano suelen ser significativamente gente pobre rural de Alabama, porque esta gente no accede a estudios de forma efectiva o el sistema de estudios al que accede no tiene la calidad suficiente como para tener la capacidad de rehuir estas narrativas. Esto se aplica en este debate entendiéndolo de 4 formas concretas. Primera, no solo requiere de estudios, sino requiere de la construcción de una teoría fomentada, es decir, requiere de una serie de intelecto y de una serie de formación, de construcción de paradigmas para que la gente los pueda adoptar. En el mundo de Panem y en el mundo de esta moción, estos paradigmas probablemente no existan y no sean populares porque un gobierno que tiene la capacidad de obligar a todas las personas a matarse, probablemente también tiene la capacidad de prohibir el acceso a los estudios y el acceso a la construcción de teorías que van en contra suya. Segundo, requiere un esfuerzo significativo. 1, identificar qué esquemas y narrativas se tienen que romper y 2, romperlos de forma efectiva. Fíjate que es mucho más razonable que en el mundo de oposición se hayan roto otros esquemas y narrativas sobre el poder que no tengan que ver con la construcción básica de cómo se tiene que ejercer el poder. Cuando esto se entiende que es una forma básica y una forma general que el Capitolio decía que se tenía que mantener su poder, lo mantenía como un pilar central de su construcción en el mundo, entendemos que es una narrativa difícil de atacar y difícil de
como construir en contra suya e identificar como profundamente problemática. Es mucho más fácil para la gente de la revolución decir que otras narrativas que no están tan bien defendidas y que no son tan centrales dentro del Capitolio son las problemáticas. Por ejemplo, la retribución del dinero. Por ejemplo, la retribución de los recursos, la calidad de vida que tienen las personas, el acceso a bienes materiales a nivel de, o sea, infraestructura y todo esto, ¿no? Son cosas que son mucho más importantes porque son menos centrales al control que tiene el Capitolio. Y segunda, porque son cosas que sí que afectan a la materialidad del día a día de todas las personas. Es decir, me jode probablemente perder a alguien en el X juego del hambre, probablemente me joda más no tener acceso a un hospital funcional, no tener acceso a buena educación, porque esto sí que hace daños constantes a mí. Esto hace que estas otras narrativas y estos otros esquemas de construir el poder sean mucho más fáciles de atacar. Y fuerte, y cuarto mecanismo importante para entender por qué esto marca profundamente a estas personas, es porque desde el Capitolio era la única situación al ocio que se puede legitimar de forma efectiva en el mundo. Esto es importante porque probablemente la gente que haya vivido trabajando toda su vida, cuando liga el ocio y liga el bienestar solo a una situación concreta a la que se celebra el Capitolio y se hacen como las fiestas populares ligadas a los Juegos del Hambre para que la gente esté obligada a verlas, es en el momento en que generan un link inconsciente entre la construcción de cómo funciona el ocio y cómo debe ser el ocio respecto a los Juegos del Hambre. Dicho esto, probado esto, punto a la baja y luego voy a responder al de oposición. Las analogías no funcionan porque las personas pobres de Roma no eran los esclavos a los que estaban matando. Aquí estamos siendo, tu razonamiento es, las víctimas van a pensar que ser las víctimas es algo cultural, eso es falso. Si fuera así, no habría habido revolución. Fabián, he dado explicaciones en mi turno de que las víctimas tienen otras razones por las que son víctimas y probablemente identifiquen estas otras razones. Por favor, no hagas un hombre de paja de mi turno, que sé que no soy tan bueno como tú, pero al menos atiende las explicaciones que se dan en mi turno, por favor. Con lo que he probado en mi turno es suficiente para entender que esto los marca su cosmovisión del mundo y su cosmovisión de cómo funciona la política, lo suficiente como para que entiendan que esto no es un mal moral absoluto, sino es un mal necesario para mantener la situación de poder en el mundo. Esto tiene que lidiar y es la carga más importante con la que tienen que lidiar ambas oposiciones. Ahora, vayamos a responder a 3 puntos que me traen desde alta de oposición que son o falsos o insignificantes. Primero, que el Capitolio no sigue idealizado. 2 explicaciones respecto a por qué el Capitolio probablemente sigue idealizado. Primero, porque hay gente dentro del Capitolio de que nos ayudó que tiene muchos incentivos para hacerse ver como los buenos o como el mal necesario dentro de la revolución. Cuando viene algo con mucho dinero y cuando viene alguien con mucha capacidad mediática dentro de la revolución, que es del bando enemigo, tiene muchos incentivos para hacerse ver necesario y como para hacerse ver parte final o parte significativa de la victoria. Esto hace que haya gente del Capitolio que sí que identifique como necesaria y que por lo tanto se siga idealizando a la gente del Capitolio, solo se diga, hay gente buena, vamos a idealizar a esta. Esto hace que el Capitolio se mantenga idealizado en la memoria popular. El segundo, cohesión de la revolución. No hay ningún tipo de cohesión por 3 razones. Primera, porque solo se unen con un enemigo común y no tienen interacciones entre ellos más allá de esta. Segundo, llevan toda la vida siendo educados de que los otros distritos son malos y los otros distritos no se merecen su cohesión o no tienen que hablar con ellos. Esto también les marca significativamente. Y tercera, los distritos se hacen mal entre ellos. Hay distritos que hacen de policías, hay distritos que son significativamente más ricos que yo, hay distritos que tienen acceso a hospitales, hay distritos que yo no tengo acceso a hospital. Esto hace que las personas tengan rabia también hacia los otros distritos y no haya una cohesión. Necesito mantener el enemigo útil unido y esta satisfacción moral y emocional para poder decir que hay suficiente... coño, no sé hablar en castellano, ¿vale? Dicho esto, orgulloso de proponer. Muchas gracias por ese increíble discurso. ¿Serían yo levantando las manos al 7:15 como si me pudieran ver que dejo de escribir? Bueno, muchas gracias. Ahora para terminar en alto llamamos a David. A tu primera palabra, Gil Gil. Oli, ¿cómo se me escucha? Creo que bien, se me escucha bien. Hola, hola, sí, jeje. Va, entonces, sí, todo bien. Qué sala tan bonita, me alegra mucho estar aquí con ustedes y comienzo mi discurso. Panel, creo que Alta de la Contraparte se ha volado algo extremadamente importante esta moción, y es que es una moción de actor. Yo como un vencedor, ¿qué decisiones o qué cálculos racionales hago para tomar una decisión o la otra? Cuando yo entiendo necesariamente que lo que este vencedor no le atrae es literalmente la tiranía o no le atrae literalmente asesinar personas porque sí, sin ninguna justificación, porque ya ha sido víctima de lo mismo, es cuando entiendo necesariamente que aunque puede o digamos que en algún mundo el caso de la Alta de la Contraparte es verdad, bajo
bajo los preceptos morales y bajo los ideales de este vencedor, esto no es aceptable. Empecemos a entender necesariamente porque algo que es importante dentro del caso de la contraparte ya sucede y no es tan relevante, ¿cierto? Y creo que es algo que también va a traer la baja, ¿cierto? Los vencedores tienen una sed de venganza o tienen una retribución o este tipo de personas del Capitolio necesitan o les han hecho una cantidad de daño significativo en cómo se construyen como personas, en cómo han vivido y el sistema opresivo en el que han estado les ha generado una cantidad de traumas impresionantes, ¿cierto? Eso hace que como vencedores quieran tener una retribución, quieran tener una reparación de esta como de esta de este daño y que quieran tener entre comillas venganza, pero es que ojo, panel, mano, ya les expliqué durante su discurso cómo esta venganza ya ha sucedido, cómo la retribución emocional que estas personas necesitan o querían ya ha sucedido. ¿Cómo ha sucedido, panel? Dentro del proceso de la guerra, dentro del proceso de revolución que se ha dado dentro de Panem, estas personas ya han tenido la oportunidad de asesinar a las personas que más daño les hicieron, que son literalmente los líderes políticos del Estado del Capitolio, que son literalmente los torturadores que ven sus pueblos, que son literalmente las personas que les pegaban cuando se portaban mal dentro de la policía de su pueblo. En ese sentido, la sed de venganza de la sociedad en general y de estos vencedores ya ha sido saciada, porque ya han tenido la oportunidad de asesinato, pero porque esa oportunidad de asesinato es superior y ha sido suficiente. Panel ha sido uno superior y suficiente, porque dentro de la materialidad es una oportunidad de venganza que está justificada. Se justificaba en el origen de la guerra, se justificaba en que si no le asesinamos a él me iba a asesinar a mí. En ese sentido es una venganza que no me hace a mí culpable o no me hace a mí un victimario, no me hace a mí un asesino contra estas personas, pero es que además estas personas tenían una responsabilidad directa de los daños que me habían y a mí me habían generado. En todo el discurso de Manu les explica cómo es probablemente que estos jóvenes no hayan tenido una justificación, no hayan tenido una responsabilidad moral directa dentro de la materialidad, dentro de los daños que el Capitolio había ejercido, ¿cierto? Creo que las personas que eran culpables de manera directa o ya las asesinamos o ya están en juicios o ya han tenido una reparación, una retribución extremadamente amplia, ¿cierto? En ese sentido, las personas jóvenes no tuvieron no tienen agencia dentro de las sociedades como el Capitolio, porque recordemos que las personas que participan dentro de los Juegos del Hambre son personas hasta los 17 años. Tú cuando antes de cumplir 17 años no se te da la confianza para generar o para tener posibilidades de poder dentro de las instituciones porque te consideran una persona inexperta que no conoce cómo deberían jugarse los juegos políticos, la que no conoce cómo deberían o cómo se debería ejercer el poder, la que aún se está formando dentro de la materialidad, ¿cierto? Estas personas no tuvieron agencia en la toma de decisiones de las opresiones que generó el Capitolio, por lo tanto no tiene una responsabilidad moral y por lo tanto a ti como persona que es vencedora no quieres que esta persona vuelva a sufrir los mismos traumas que tú, porque tú entiendes y tú prácticamente has vivido los traumas y las secuencias y las secuelas psicológicas que te han dejado unos Juegos del Hambre, ¿cierto? En ese sentido, tú como persona voluntaria, o perdón, tú como persona que fue vencedora, entiende la gravedad del asunto, entiende la gravedad del castigo. Entonces entiendes que el castigo es extremadamente desproporcionado con estas otras personas, ¿cierto? Pero es que además y genera una falta de justificación en tu revolución. Creo que la infoslide es muy clara, ¿cierto? Dentro de la revolución se asesinaron civiles, dentro de la revolución también las personas que hicieron la revolución cometieron crímenes, ¿cierto? Pero esos crímenes solo se justifican cuando los ideales de la revolución siguen tangibles y tangentes. ¿Cómo son estos ideales? Los ideales de esta revolución era un gobierno de cambio y de democracia, ¿cierto? Un gobierno justo que no iba a ser tiránico. En esa medida, tú como vencedor justificas los actos que has realizado, justificas los asesinatos, por ejemplo, el bombardeo dentro en la puerta de la casa del Capitolio, en la casa de Snow, con que esto va a generar un cambio a largo plazo y va a generar una plausibilidad y unos beneficios a largo plazo dentro de las instituciones. Si generan los mismos mecanismos y votas por que estos mecanismos se sigan generando, tu justificación de asesinato y tu justificación de crímenes y tu justificación de daños que has hecho y has generado dentro de la sociedad se cae. Por lo tanto, es poco probable que lo quieras hacer porque te hace sentir mal, te hace sentir como las personas que te han tratado mal dentro de la materialidad, las personas que te han generado traumas psicológicos extremadamente grandes. En ese sentido, panel, es poco probable que esta persona tome esta decisión. ¿Qué más me dice la contraparte, panel? ¿Cómo creo que pierden totalmente? Creo que uno, esta generación en términos a cómo yo construyo un gobierno solo genera la narrativa de que el gobierno va a volver a ser opresor. ¿Cómo funciona esto, panel? ¿Cómo lo ven los otros distritos? Lo ven como una amenaza, porque en este momento es el Capitolio el que va en contra del gobierno actual, pero si seguimos realizando estos Juegos del Hambre, si queremos mostrar nuestras ideas políticas en oposición, es probable que todavía tengamos el miedo de que estas personas literalmente no vayan a ejercer otra vez los Juegos del Hambre con nosotros. Cuando el gobierno vuelve a generar este tipo de mecanismos, genera un miedo y genera una contrariedad
preceptos morales que estaba defendiendo. Pero es que dos, las personas no quieren los Juegos del Hambre, panel, no le compren eso a la alta, a la contraparte. Literalmente los Juegos del Hambre fueron la chispa que disparó el vaso dentro de la revolución. Literalmente el asesinato de Rude dentro de los Juegos del Hambre fue la chispa que encendió la revolución. Los Juegos del Hambre tenían tan cansadas a las personas, tenían tan cansadas que asesinaran a sus familiares en pantalla, tenían tan cansadas que se mostró una violencia tan grande dentro de los Juegos del Hambre que prefirieron irse a darse en la jeta con personas que tenían muchas más armas que ellos antes que literalmente seguir aguantando este tipo de cosas. En este sentido, es poco probable que las personas sigan queriendo los Juegos del Hambre, es poco probable que les legitimen porque literalmente les hacían daños plausibles, literalmente les hacía sentir mal, les hacía sentir que no había un sentido de justicia, no había un proceso justo en cómo el Capitolio tomaba las decisiones. Es poco probable que quieran que el gobierno que viene a continuación lo quiera volver a tener, pero antes baja si tienes un punto. La herida que nos causa el Capitolio es colectiva, no personal. ¿Por qué la justicia se debería obtener a través de medidas personales? Creo que dentro de la materialidad yo entiendo como vencedor, más allá de la justicia que le debemos aplicar de como manera sociedad, que la justicia sí debe ser personal, porque uno, el castigo es extremadamente alto, panel. Cuando yo entiendo que los traumas y los daños irreversibles sobre estas personas son extremadamente amplios, es cuando yo puedo tomar entonces una decisión de no hacerlo de manera colectiva, sino hacerlo de manera personal a las personas que literalmente han generado los daños, porque son los daños que voy a generar en retribución son extremadamente amplios, ¿cierto? En ese sentido es cuando yo puedo generar un cálculo racional entendiendo que prefiero que no lo hagamos a toda la población, no lo hagamos a todo un grupo, sino que lo hagamos a un grupo en específico. Ahora, creo que cuando entiendo que el gobierno que está instaurado ya es legítimo, chocando y terminando de chocar contra la contraparte, es que no necesita mecanismos de opresión. ¿Por qué es legítimo ya este gobierno, panel? Porque literalmente los llevaron a poder las personas que terminaron generando y terminaron llevando a este gobierno al poder son las personas que ganaron. Dentro de la materialidad es legítimo, pero el Capitolio está suficientemente desmitificado, panel. Literalmente lo bombardeamos, destruimos instituciones, asesinamos las personas que eran parte de las familias más importantes para poder obtener el poder. Es poco probable que la gente siga diciendo, uy, qué chimba el Capitolio, qué chimba son las personas del Capitolio. Creo que esto dentro de la materialidad ya está lo suficientemente solucionado cuando literalmente destruimos la casa de Snow, que era la persona principal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este increíble discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, llamamos a Marcia. Tu primera palabra, jeje. Oli. Sala, porque creo que es una de las mejores finales posibles que se pudo haber tenido. Pues alta de gobierno no hemos visto tanto en el torneo, pues son gente a la que aprecio mucho. Alta oposición son mis nuevos pollitos y estoy muy orgulloso porque lo hicieron increíble. Y baja de gobierno pues son simplemente de las mejores amistades que tengo y siempre batir contra o en lo que sea que tenga que ver con ellas en sala es increíble y maravilloso. A Carlos por ser una dupla genial, por apoyarme en todo, por aguantar este torneo conmigo. Y pues como amigo estoy muy feliz por todo lo que hemos logrado y como coach estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho porque de verdad has crecido muchísimo y como ha sido increíble. Y por último, creo que una moción de posconflicto es el momento perfecto para recordar que este año se conmemoran 50 años del golpe de Estado y el inicio de una dictadura que por 17 años asesinó, torturó, desapareció, exilió y persiguió a la gente en mi país. Porque para que ese tipo de cosas nunca vuelvan a pasar, jamás tenemos que olvidar y pues lo voy a ocupar todos los espacios que tenga para recordarle, para recordar esos procesos porque son importantes para nosotros, porque pues sufrimos una cosa horrible que nunca debería volver a suceder y pues hay que conmemorar. Eso, va. Con eso, hablemos de matar gente. No veo un culo. Deme un segundo, ¿dónde pongo el timer? Aquí, ya, listo. 3, 2, 1... Como sabíamos que Marce iba a desencuadrar, nosotros vamos a reencuadrar el debate y vamos a hacer que el caso de las altas sí tenga sentido. Porque lo más importante son los elementos políticos y por ende son los elementos que vamos a framear en este debate, por sobre los elementos individuales. 4 motivos. El primero, porque como he vivido una cosa horrible, reconozco que no quiero volver a vivirla y reconozco que la única forma de evitar que ese tipo de cosas vuelvan a pasar es tomando el poder. Segundo, porque reconozco que si no lo hago yo, tal como dice alta de gobierno, el Capitolio sigue teniendo muchísima fuerza política y por ende es probable que ellos vuelvan a entrar al sistema. Tercero, porque incluso aunque no soy yo individualmente como persona, reconozco que como cara de la revolución, cualquier acción que yo haga va a afectar a los futuros líderes que tomen el poder. Pero cuarto, porque cuando Marx describe que el problema es la estructura, reconozco que la única forma de solucionar el problema es a través de la modificación de la estructura. Y por ende requiero ocupar espacios políticos y requiero tomar estos espacios políticos porque es la única forma de evitar que este tipo de cosas vuelvan a pasar y porque reconozco que si la estructura es el problema, no importa cuántos niños ricos mate, necesito generar cambios estructurales para que no se vuelvan a vivir estas cosas. ¿Por qué 4 puntos de extensión que vamos a ganar? Porque esto es negativo a nivel de elementos de mantención de la élite.
élite. Alta de gobierno tiene razón en que la distribución no va a existir, es decir, en que no tenemos una situación y un contexto que nos permita entender que producto de esta revolución, de repente, todas las clases sociales desaparecieron y ahora vivimos una revolución marxista donde todo está bien. Cuando eso es cierto, reconocemos entonces que las personas que siguen en el poder las requerimos para que nuestros procesos de apoyo se den, las requerimos para que nos apoyen económicamente, las requerimos para que nos apoyen al crecimiento, el desarrollo del resto de las comunidades que por sí solas no han podido hacerlo o si lo han hecho han subsistido en situaciones demasiado terribles. ¿Por qué entonces es importante no hacer estos juegos del hambre? Uno, porque pierdo aliados que ya tengo. En este mundo, muy probablemente para lograr la revolución, tuve apoyo de ciertas personas. Se ve cierto que había apoyo de ciertos miembros del Capitolio que ayudaban, cierto, a las personas que vestían, algunos de los entrenadores, pero segundo, es probable que muchas de estas personas lo hayan apoyado y que yo tuviera un insight dentro de la situación para que pueda hacerlo. Pero segundo, es probable que mucha gente no estuviera a favor de esto. Es probable, por mero pensamiento banal, que algunas de las personas que vienen en el Capitolio con poderes menores tenían alguna situación de desacuerdo. Cuando yo mato a esta gente, lo que yo genero entonces es perder estos aliados. ¿Por qué? Porque ahora me estoy mostrando como la persona que mató o a tu hijo, o al amigo de tu hijo, o a tu vecino, o al amigo de tu vecino, y que mató a las personas de tu entorno generando menores apoyos. Segundo, porque creo que, ¿por qué es importante reconocer que en oposición sí va a haber apoyo? Porque ya el temor a la revolución es suficiente, porque ya demostré que tengo las capacidades de hacerte algo si es que tú no estás a mi favor y que ya te destruí el sistema, y por ende tienes que cooperar. No necesito esto como un mecanismo de miedo porque ese mecanismo de miedo ya existe, pero reconozco que si hago este mecanismo nuevo adicional, lo que estoy haciendo es poner a la gente en contra y van a preferir morir a cooperar porque estoy haciendo los daños más terribles que le puedo hacer a alguien, que es la muerte de su familia. Pero segundo, porque genero narrativas de unión a través de redistribución en el mediano plazo. Es más probable cuando no hago este tipo de cosas, cuando no me muestro como enemigos, que haya formaciones de familias mezcladas entre el Capitolio y los otros distritos, que haya elementos de mezcolanza porque ya no hay una división social significativamente fuerte, porque es probable que lo primero que haga sea la destrucción de las fronteras, tal como se hizo en Ruanda cuando se acabó el genocidio, para generar un mix cultural que evitara que este tipo de cosas pasaran. Cuando mato a los hijos, cuando muestro a todos versus el Capitolio y el Capitolio se sienta ahora la víctima, no va a querer hacer estos procesos de mezcla y genero entonces mayor retraso en la capacidad de redistribución distrital a través de cambios generacionales. Creo que esto es malo entonces porque no permito que las personas mejoren sus condiciones naturales. Segundo, ¿por qué creo que la respuesta popular va a ser significativamente negativa? Primero, ¿por qué no es cierto lo que dice Alta Gobierno de que yo requiero este tipo de cosas para poder hacer estos cambios culturales y sociales? Primero, porque creo que hay otros mecanismos que son suficientes para hacerlo. Las cárceles, la misma revolución ya mostró estos elementos de superación y de respuesta que hacen entender que no requiero ocupar el mismo mecanismo cultural. Segundo, porque si la gente tuviera tan normalizado este tipo de cosas, nunca hubieran hecho una revolución. El framing de primer gobierno presupone que las personas querían hacer, entendían esto como su ocio y no sé qué. Si eso fuera tan cierto, jamás hubieran hecho un proceso revolucionario, jamás se hubieran opuesto a nada, porque lo reconocían como parte natural de las cosas. Pero tercero, porque lo que hago es asustar a la gente a eventos traumáticos. Y no va a pasar lo que dice Marce de van a asociar a que solamente lo hago cuando cometo delitos así de graves. Porque como yo ya viví una dictadura que lo hacía cuando se le cantaba el culo y que hacía esto constantemente, el razonamiento es que si alguien lo vuelve a hacer, las motivaciones pueden ser igual de sencillas, generando temores enormes en la población que hacen que se encuentre en una posición de desventaja comparativa. ¿Por qué esto es negativo? ¿Y por qué esto es negativo además? Porque la población no solamente va a responder con un temor hacia mí, sino que además con rabia, porque lo que yo estoy haciendo es ocupar mis energías, mi tiempo y mi espacio en hacer juegos del hambre que no generan ningún cambio estructural versus en ocupar esas energías para generar redistribución. La gente, su mayor preocupación es no morirse de hambre, es no morirse de sed, es tener calefacción, es tener casas decentes. Todos los distritos que eran los primeros 3 estaban en la miseria misma. Cuando yo me muestro como líderes o como entes revolucionarios que su primera prioridad es vengarse y no ayudar a la población, la gente se me va a tirar en contra. Esto es malo porque le doy más fuerza a personas que no necesariamente están aliadas conmigo y que no van a hacer los cambios estructurales que yo como actor quiero. Los quiero porque si no nunca hubiera hecho la revolución y solo me hubiera dedicado a matar gente. Tercero, hablemos del coste económico. Creo que estas políticas lo que hacen, los juegos son carísimos. ¿Por qué? Para lograr los objetivos de ambos gobiernos requiere un elemento mediático enorme. Requiero mostrar cosas que sean muy, muy bonitas y muy, muy fuertes y muy, muy visuales y muy, muy costosas para que la gente, entre comillas, entienda el dolor. Lo que significa que hago un gasto significativo a nivel material que no estoy usando en elementos de redistribución. Esto es malo, no solamente por la respuesta, sino que yo lo considero en sí mismo negativo y no quiero hacerlo como actor porque no estoy ayudando a las personas que quiero, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, a las personas con las que yo crecí, no las estoy ayudando de manera efectiva teniendo la oportunidad de hacerlo. Reconozco que esto es una cosa negativa y no lo quiero hacer. Pero por último, porque esto fortalece la oposición. Cuando la gente muere en situaciones de este estilo, que no son guerras, sino que son en contextos donde la paz ya empezó, se crean mártires de la oposición, que son muy fáciles de vender. Son niños, jóvenes, inocentes, que no tenían nada que hacer aquí y que ahora murieron. Estas narrativas fortalecen discursos de odio que se mantienen en el tiempo por personas que, tal como reconoce el primer gobierno, siguen siendo la élite. Alta.
El punto es que para que se den todos esos beneficios que tú me estás diciendo a nivel social, necesitas que haya una reparación efectiva de las personas. No me das una sola alternativa para que ese primer proceso de reparación se termine. Yo creo que eso no es cierto. Yo creo que no se requiere, para tener beneficios materiales, no requiere una reparación. 3 motivos por esto. 1, esa reparación nunca va a existir. No importa lo que yo haga, nada va a hacer que yo pueda volver a tener a mi hijo. Jamás me siento reparado. Eso no hace que las víctimas no pidan otras cosas. Si eso fuera cierto, nosotros no le pagaríamos plata a las personas cuyos asesinos de sus hijos murieron. Lo hacemos porque reconocemos que igual, aunque no podamos repararnos en sensación de justicia, igual le podemos dar reparación. Segundo, porque reconocemos que esta gente, tal como reconoce Baja de Gobierno y alta oposición, también han tenido procesos de desigualdad muy fuerte y por ende se van a sentir medianamente reparados. Pero tercero, no hay ningún análisis real respecto a por qué la muerte de los hijos es suficiente. Si los grandes malos fueron estos, y noten, si es cierto que el problema es la estructura, entonces la única forma real de dar reparación es a través del cambio estructural. Pero por último, yo prefiero gente que no se sienta reparada, pero que esté mejor porque yo he vivido el sufrimiento y el dolor de hacerlo y porque reconozco que no actuar de esta manera y no hacer este tipo de cosas genera un montón de perjuicios que no permiten que mi sociedad esté mejor. Como actor prefiero eso porque, y en razón de eso gana Baja de la oposición. Gracias. Muchas gracias por ese increíble discurso. Para terminar el debate en gobierno, llamamos a Amparo. Tu primera palabra, Giorgio. Oli, ay, perdón. Me pondría la cámara, pero estoy ahora dando Team Blue y no me apetece. Ahora, Team Blue. Va. Pues, Ya. Antes de empezar, como eh, varias cosas. La primera es que, o sea, creo que mi yo de 16 años que se leyó toda la saga cuando estaba en secundaria porque le encantaron las películas, como estaría muy feliz de debatir esto, como es una emoción increíble y ha sido también un torneo con una temática que he disfrutado muchísimo. Y también agradecer a Fabián por ello, como ha sido una experiencia bastante divertida, donde siento que también he aprendido, pero también como que es bastante chévere y disfrutable. De ahí como saludar a toda la sala, como son bastante increíbles. Y bueno, también dedicarle el discurso al CEDAR. No me siento cómodo mencionando nombres en particular, como ellos sí hacen, porque a veces se ignoran algunos y yo no quiero como que hacer lo mismo. Entonces, solo dedicárselo a ellos, porque igual como apoyo muchísimo, como todos muestran apoyo en diferentes formas y están presentes de diferentes formas y siempre se preocupan. Entonces, como espero que eso no se pierda. Entonces, eso. Inicio. Ahora sí, Ay, wait, voy a poner el chat para poder verlos, pues. Ya, ahora sí. Inicio en 3, 2, 1. Primero diferenciémonos con cámara alta de oposición para explicar por qué nuestro caso es sustancialmente más importante. Noten que alta de oposición parte de la premisa de que justamente porque he experimentado un trauma es que no voy a como directamente pensar de forma en cual quiero volver a hacer lo mismo a otras personas, pero noten que acá hay una crítica muy importante de Baja de Gobierno para entender por qué la forma en cómo tomo este proceso es algo que alta oposición ignora en su análisis, que es por qué lo tomo de forma tan racional si he pasado por una consecuencia, una situación muy, muy difícil de asimilar, ¿verdad? Como porque es que dentro de mi raciocinio y dentro de la forma en cómo analizo las posibilidades de lo que puede pasar respecto a tomar esta decisión o no, es que pondero directamente la necesidad de preocuparme por las personas y no la venganza. Creo que falta la explicación de por qué el contrapeso justamente de que me importe más la sociedad es justamente el incentivo que Fabián sí trae. Noten que esto sí contrapone la idea de gobierno de cómo es de que, incluso si tengo incentivos de venganza o de pensar que esto ha sido malo y soy en cierto grado irracional, es que yo pondere que me importa la gente porque soy el actor que Fabián dice que claramente tiene, una posibilidad de hacer un cambio bastante grande, pero que tiene una responsabilidad porque sabe que se ha vuelto dentro de la batalla justamente el role model o la persona que ha como podido mover a las masas y que por lo tanto sabe que puede generar precedentes, que sabe que por lo tanto la decisión que haga va a replicarse constantemente o muchas personas pueden utilizarla para justificar lo que sea que pueda pasar. Esto es extremadamente importante porque esto sí me hace responsable y sí me hace entender que lo que debo priorizar entonces no es únicamente cómo yo me siento en términos cortoplacistas sobre si me vengo o no, sino sobre cómo sí puedo contrapesar esto con mi idea de proteger a las demás personas y evitar que los daños se sigan replicando en diversas aristas, tanto no solo como juegos del hambre, sino como vulneraciones por asimetría de poder, vulneraciones por asimetrías económicas, etcétera. Creo que eso sí prueba por qué las personas toman esta decisión con un grado de racionalidad mayor. Pero lo segundo, noten que el punto de reconstrucción de alta de oposición, 1, depende de que prueben que la reconstrucción sea lo más importante, pero 2,
que parte únicamente de las premisas de unificación, de cómo esto puede funcionar socialmente, ignora cómo los problemas más importantes y urgentes que hacen que las personas se encuentren en esta situación de vulnerabilidad es justamente la desigualdad económica y el sufrimiento que las personas pasan por ello, pero no responde a cómo estratégicamente la persona vencedora sí pensaría en cómo puedo reconstruirlo a partir de mi experiencia propia de desigualdad y cómo pienso entonces que lo más importante para la reconstrucción no es probablemente la unión social que ya existe, sino probablemente cómo pondero el incentivo económico que puedo lograr de mejor forma. Creo que Fabián explica por qué esto funciona para la reconstrucción que me importa y para la pobreza que yo he experimentado desde siempre. Pasemos con Alta de Gobierno. Creo que Alta de Gobierno tiene problemas respecto a, uno, si ellos dicen que este gobierno es legítimo y por tanto quieren como mantener la lógica de es que los Juegos del Hambre son legítimos para mantener el poder sobre las personas, es contraintuitivo pensar entonces que queremos ir contra el Capitolio si justamente íbamos contra ellos porque considerábamos que todo no era legítimo, como es contraintuitorio, es como automitigatorio que pensemos entonces que debemos ir contra el gobierno de esta forma. Pero noten, es mucho más probable que la gente no piense que esto sigue siendo legítimo, o al menos los vencedores no lo hagan, porque los vencedores rompen con esto de acuerdo al trauma que han experimentado, que hace que las percepciones morales con las que yo me crié, pensando que esto era lo más efectivo, cambian cuando yo soy la persona que lo tuvo que sufrir, que la persona que tuvo que matar a sus amigos, la persona que tuvo que ver morir a mucha gente y que ha tenido que vivir con eso por siempre. Creo que es poco probable entonces que yo piense que el gobierno es legítimo o que me importa mantener ese mismo tipo de gobierno, entendiendo que yo reconozco que eso ha sido como un sufrimiento que me ha marcado de por vida y que no puedo solucionar. Creo que es poco probable que quiera mantener esto. Pero lo otro es, noten que la lógica de ojo por ojo o de igualdad parte de la premisa de que la persona reconozca a este individuo adolescente como responsable en igual grado, y eso es algo que prueba Baja de Gobierno. Creo que no lo hace Alta de Gobierno, por lo que no se cumple este incentivo de pensar que es la mejor forma para repararme, porque no hay ese análisis de por qué lo pienso así. Pero noten, la forma en cómo probablemente la gente perciba esto, respecto a cómo Alta Gobierno dice, pero es que la gente solo entiende a partir de justamente enseñar que los Juegos del Hambre sirven para mantener el gobierno, más incluso pensar entonces como vencedor que no debo replicarlo, que debo cambiar la forma en cómo la gente piensa, porque si yo le doy pase a aceptar de que esto es la forma que funciona para mantener los gobiernos, probablemente se replique en algún punto cuando haya algún otro tipo de conflicto y quede en mi conciencia que yo soy la persona que ha legitimado que más gente sufra y que las personas se sientan justificadas para seguir haciéndolo. Creo que prefiero romper cómo las personas piensan sobre el gobierno actual, incluso si la respuesta popular se opone a mí, prefiero como directamente ir contra todo esto. Me da más tranquilidad respecto a cómo vivo con el trauma y cómo siento que estoy haciendo un bien que al final sí se materializa y que ayuda a reducir las vulnerabilidades. Hacemos con Baja de Gobierno. Baja de Gobierno lo que intenta hacer es, uno, explicar cómo el punto sistemático es bastante importante respecto a cómo el daño como que se da hacia las personas es como bastante estructural y grande, y por lo tanto debemos romper con esto. Pero aquí hay varias cosas por las cuales esto puede ser problemático en ciertos puntos. Uno, que asuman que toda la gente participa es asumir e ignorar que probablemente los vencedores tuvieron acercamientos con muchas personas durante el proceso de guerra y que tuvieron aliados durante incluso su propia experiencia en los Juegos del Hambre y los apoyaron a salir de esto. Como piensen en cómo, por ejemplo, eran entrenados por gente que estaba en el Capitolio, como este Effie Trinket, que justamente es del Capitolio, se empatiza con estas personas y logra generarse un cambio respecto a cómo piensa por la cercanía con la que vive. Noten que ellos reconocen que no todo el mundo necesariamente va a ser culpable en un 100%, por lo que es muy probable que no lo tomen. ¿Por qué? La forma en cómo funcionan los Juegos del Hambre es al azar. Si yo acepto esto, yo reconozco que todos deben ser 100% como cómplices para aceptar que cualquiera pueda ser la persona que salga en los Juegos del Hambre y por lo tanto tenga que sufrir. Pero cuando reconozco que no es un 100% absoluto, prefiero no arriesgarme porque no tengo irreversibilidad una vez que esto empieza a pasar, porque literalmente van a morir ahí. Creo que es mucho más terrible el daño. Pero noten, sobre la socialización, esto es extremadamente importante porque Baja de Gobierno nos quiere hacer pensar de que la única forma de socializar a las personas es a partir de romper directamente como con la última generación que piensa que esto sucede así. Pero expliquemos por qué en un proceso de posconflicto es más probable que la forma en cómo rompamos la socialización o se mejore es justamente que reconozcamos que las personas son iguales. Noten que la diferencia sustancial que se señala en todo el debate es que el Capitolio es uno extremadamente rico, el resto de personas son extremadamente pobres. Esto quiere decir que si yo logro distribuir el dinero, la socialización funciona más en mi lado porque las personas empiezan a reconocer a otros como iguales, porque ya no son inferiores a nosotros, porque ya no son pobres y únicamente hacen una actividad como extractiva bastante básica, como probablemente es, no sé, agricultura o etcétera, sino que ahora les doy recursos que hacen que ellos prueben que tienen potencial igual que yo, pero que yo reconozca materialmente y pueda visibilizar que son extremadamente similares. Creo que eso genera que la socialización sí funcione sin necesidad de llegar al extremo de tener que matar gente joven. Noten que es poco probable, noten que ellos nunca prueban porque otro mecanismo de socialización no funciona y únicamente este sí. Creo que entendemos cómo la igualdad que se genera a partir de la percepción de las personas en este escenario en particular se rompe a partir de generar como esa visibilización constante. Antes, punto alta. Ninguna de las cámaras en el debate termina lidiando con que este consejo de los vencedores termina estando subyugado a la decisión de las personas del pueblo. El pueblo sigue entendiendo que no está siendo reparado en ninguno de los escenarios, al no entender cómo se rompe esa cosmovisión de la necesidad de las poblaciones. Ninguna de las cámaras del debate termina superando el encuadre.
una cosa con eso no hace engage con cómo ambas oposiciones y baja de gobierno reconocen que estas personas tienen un poder narrativo fuerte por ser justamente los líderes en la revolución, como creo que tienen una legitimidad para hacer cosas a las cuales la gente pueda en cierto lado oponerse, pero igual creo que Fabián ya explica por qué la gente la respuesta popular no es como directamente, como únicamente crear los juegos y etcétera, ¿verdad? Porque noten, la priorización de las personas es justamente solucionar sus problemas por los cuales están luchando desde un primer momento, que es justamente la pobreza por la que viven, la situación en la cual no toman decisiones por sí mismos y dependen siempre de una élite que ejerce poder y fuerza sobre ellos. Quiere decir que ellos quieren cambiar esto antes que otra cosa y los vencedores reconocen que es justamente importante, que sus familias y la forma como ellos han vivido ha sido muy afectado por esto. El proceso de accountability no está justificado en base a castigos, sino cómo hacemos que las personas igual tengan procesos de justicia como cortes, etcétera. No hay una explicación de por qué a nuestro lado la gente no va a las cárceles y igual se reconoce la culpabilidad. Pero lo más importante, noten, el costo está fuertemente justificado porque es un proceso post-conflicto. Hay pobreza extrema, es decir, hay menos recursos y lo que debes priorizar ahora no es gastar todo en hacer otros juegos, hacer todo un evento extremadamente grande, sino en reparar las heridas de la guerra que son muy como visibles y que aún existen. Orgulloso de oponer.